Esto es Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina, ganador del Martín Fierro. En una hora, a partir de este momento, todo lo que necesitas saber para salvar el planeta. La Patagonia Argentina está considerada como una de las regiones más puras y ambientalmente mejor conservadas del mundo. Con un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluyendo los archipiélagos de las islas del sur, y con casi 2,5 millones de personas, la Patagonia es una gran extensión en la que se alojan diferentes sistemas biológicos, geográficos y productivos. En su línea cordillerana sur, cuenta con un inmenso campo de hielo y la reserva de glaciares más importante del mundo. Dentro de esa misma línea cordillerana patagónica, se concentra la mayor cantidad de lagos, lagunas, bañados y ríos de toda Sudamérica. En su margen opuesta está la costa marítima, una de las regiones más puras del mundo, en la que pueden hallarse recursos naturales y una biodiversidad asombrosa. Hoy, Ambiente y Medio llega a nuestra querida Patagonia para conocer algunos de sus tantos aspectos ambientales. Estaremos en varias regiones de este gran territorio para contar y mostrar parte de lo que ocurre allí en materia de conservación y resguardo de la naturaleza. Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de proteger ecosistemas, estamos hablando obligatoriamente de un país entero. Estamos hablando de la Argentina en su conjunto y como acaban de ver en los títulos, Ambiente y Medio, que se ha comprometido en recorrer el país para mostrar la realidad ambiental de cada uno de sus rincones, esta vez estuvo en la Patagonia. De los dos lados de la Patagonia, del lado de la cordillera, en Bariloche, y del lado oceánico, en Puerto Madryn. Uno de los temas más cruciales que hay del lado de la cordillera, en Bariloche y en varias de las ciudades que tienen lagos potentes, importantes, en la Patagonia, es la costa. ¿De quién es la costa? La Constitución, el Código Civil establecen una cosa, pero lamentablemente la especulación inmobiliaria determina otra. ¿De quién es el acceso a la costa? El acceso para disfrutarla, aunque muchas veces también es el acceso para contaminarla. En Bariloche se está trabajando precisamente para legislar y reducir el problema del acceso a las costas, hoy mayormente privatizadas. ¿Qué opinan los vecinos? La Patagonia es, sin dudas, la tierra amada por aquellos que la han elegido para vivir y desarrollarse. En toda esta gran región no dejan de brotar cientos de historias de aventureros del mundo, de empresarios y de figuras emblemáticas de la historia que adoptaron estas tierras para radicarse. A lo largo del tiempo, conquistar tierras casi vírgenes ha sido una gran tentación para aquellos que desean ser dueños de un pedacito de este increíble paraíso. Así, en los últimos años, algunas regiones patagónicas emblemáticas como Bariloche han tenido una fuerte ocupación en las costas de sus lagos, como por ejemplo el Nahuel Huapi, cuyos márgenes, si se respetara la ley, no deberían estar habitados. Uno de los temas más importantes y polémicos que tiene San Carlos de Bariloche es el libre acceso a las costas. Claro, gran parte de ellas fueron apropiadas. Nosotros vinimos a esta ciudad para conocer más acerca de este tema. Bueno, el tema del acceso a las costas, por supuesto, empieza a tener relevancia cuando empieza a crecer la ciudad. Los lotes se fueron construyendo, eso empezó a obstruir ciertos accesos. Y bueno, en los últimos tiempos, diría ya últimos 2 décadas, el acceso a las costas es un problema y un reclamo de la sociedad. Nosotros hicimos un relevamiento de los accesos públicos, que según Catastro son 69 en la costa del lago Nahuel Huapi, incluyendo el lago Gutiérrez y el Moreno, que también están dentro del ejido municipal, habría 109. De hecho, encontramos una cantidad con toda clase de obstáculos, con alambres, perros bravos,
hasta en un par de lugares, en uno hay una casa cerrando el camino y en otro caso hay una cancha de tenis. Hoy en Bariloche se ve a simple vista como hoteles, casas particulares o emprendimientos turísticos literalmente cierran el paso a la costa del lago y la convierten en una explotación privada, violando absolutamente una ley nacional. Tenemos una ciudad hermosa que queremos que la visiten de todo el mundo. Y no es aceptable que un privado se adueñe de las costas, como se adueñe del paisaje, como también está pasando y también hay una legislación en curso. El Camino de Sirga es un espacio público que deben bordear la totalidad de un lago o un río en una franja de 35 metros. Hace un tiempo se modificó ese código y se redujo a tan solo 15 metros, pero en muchos casos eso tampoco se cumple. El Camino Sirga tiene una función que es sirgar en los ríos, es arrastrar a los barcos en los ríos. El nuevo Código Civil del 2015 nos permitió sancionar una ordenanza donde es Bariloche, a través de su propia legislación, la que regula el acceso a las costas o le pone una limitación a los dueños de terrenos lindantes con las costas de ríos y lagos. Que cada terreno, digamos, tenga que dejar libre un área desde la línea de ribera, digamos, hasta donde llega el agua, de 35 metros. Tomamos eso como figura, que era lo mismo que planteaba el Camino de Sirga de la legislación nacional. Hay muchos propietarios que avanzaron con muelles que están fuera de la norma de parques, que es una norma estricta, pero son muelles que están hechos sin autorización. Los dueños, los privados, deben dejar libre de construcciones que limiten el uso. Es decir, eso sigue siendo de propiedad privada, pero tiene un uso público. Hoy en Bariloche, vecinos y organizaciones no gubernamentales reclaman atender dos problemáticas. Por un lado, la defensa de una ley de interés público que nos obliga a todos a cuidar responsablemente los recursos naturales. Y por otro, la exigencia a las autoridades nacionales y provinciales para aumentar los controles que eviten el abuso de aquellos privados que se apropian de espacios que son propiedad de todos los argentinos. El derecho colectivo, el acceder a un paisaje, el acceder a la costa de un lago, nos iguala. Digo, no hace falta tener dinero, tener plata, más o menos plata. Todos podemos disfrutar de un paisaje, todos podemos disfrutar de la costa de un lago y a eso apunta esta ordenanza. Los bienes ambientales y los bienes culturales son colectivos y creo que la legislación debe protegerlos. Siempre que hay una costa con valor paisajístico, la discusión es esta. ¿Quién se apropia de la costa? Si la propiedad que finalmente captura esa costa es privada o si es de acceso público. Y esa es la discusión que está en buena parte de la Patagonia y por supuesto en Bariloche. Camila, ¿qué tenés para contarme de eso? Sí, Sergio, déjame contarte. En la Patagonia existen 45 casos de apropiación de ríos y lagos, muchos de ellos con el fin comercial. Sí, claro. Evidentemente no es para favorecer el acceso público. ¿Qué más? Y mucha gente desea estas propiedades por la pesca que tienen, por la cantidad de peces. Por supuesto. Y además muchos pescadores de todo el mundo, no solo de la Argentina, quieren ir a estos lugares para poder lucirse con su pesca, claro. Y ya que hablamos de lucirnos, otra de las cuestiones que está muy en discusión en la Patagonia tiene que ver con el uso de la madera nativa. Ese recurso natural que es valiosísimo porque, entre otras cosas, nos permite defender el ecosistema y enfrentar el cambio climático, muchas veces se la utiliza y termina siendo verdaderamente arrasada con fines de decoración. La postal de Bariloche es una combinación perfecta de paisajes montañosos enmarcados por lagos y con una arquitectura al mejor estilo de los Alpes suizos. Esto se debe a la llegada de muchos europeos que eligieron esta ciudad como su nuevo lugar en el mundo. La búsqueda de un espacio similar al de la infancia, la necesidad de tener casas con materiales resistentes al frío, la urgencia por construirlas con un recurso fácil de encontrar en la región y, por supuesto, la falta de conciencia ambiental que existía hace 70 años atrás hizo que Bariloche se convirtiera en la ciudad argentina con el más alto índice de depredación de árboles nativos de los últimos 100 años. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los vestigios que han dejado los belgas y los alemanes, los primeros pobladores que se instalaron aquí para recrear esa ciudad natal europea en la que ellos vivían.
esta madera de los árboles autóctonos de esta ciudad. Hoy en día, por supuesto, hay una conciencia social, una conciencia ambiental distinta a la de aquella época para la infraestructura, para la construcción de cualquier tipo de hotelería, de cualquier tipo de departamento, de casa, de edificio. Hoy es muy fácil de ver y podríamos decir que es parte del paisaje, lugares decorados y estructurados con maderas de coigüe, arrayán, ciprés, ñire, notro o pehuen. Todos árboles autóctonos que tardaron más de 300 años en crecer. Bueno, este es un típico restaurante tradicional con, bueno, su infraestructura de madera, con su construcción de madera, un tronco entero. Y no solamente esto, miren el alrededor, silla de madera, mesa de madera, escalera de madera, toda la construcción de madera. Mirá, Fer, las sillas, las mesas, absolutamente todo de madera, la típica construcción tradicional de Bariloche. Por estos días podríamos decir que todo aquello tuvo un impacto ambiental muy negativo. Afortunadamente, los nuevos tiempos han hecho cambiar este concepto del uso de maderas nativas en la construcción y la decoración. Por eso la arquitectura barilochense está tomando un giro importante hacia el uso de materiales amigables con el medio ambiente. Hoy, hoteles nuevos como este, perteneciente a los Obreros Marítimos Unidos, tienen un concepto arquitectónico en el que prevalece lo sustentable y donde el visitante puede disfrutar de un lugar hermoso como Bariloche sin tener que sentarse sobre el tronco de un árbol autóctono de 200 años. Sí, bueno, los hoteles tradicionales, como vos dijiste, por ejemplo el Sao Yao, son hoteles que obviamente se construían echando mano a los recursos que habían y que ofrecía la naturaleza, ¿no? Que obviamente en aquellos tiempos esos recursos sobraban. Hoy, como hay otra conciencia en nuestro país y en el mundo, se recurre a materiales más amigables, que no dañen el ambiente. La nueva Bariloche ha dejado atrás esa aberración ecológica y ha comenzado a revertir los errores del pasado proponiendo una arquitectura más sustentable y acorde con el entorno natural que la rodea. El Hotel Navegantes 3 es un ejemplo de ello y se suma a otras nuevas construcciones que dejan atrás aquellos lugares en los que una parte de un bosque nativo centenario había sido sacrificado para armar un living en el que tomar un chocolate caliente. El valor de las especies nativas, los bosques nativos, tiene que ver en primer lugar con que las exóticas, aquellas que no son originarias del lugar, en general acarrean mayor cantidad de enfermedades y tienen una competencia desleal con las plantas que son originarias de ese lugar. En cambio, las nativas, además de tener mucha mejor adaptación, tienen mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono. Y acá se vincula este uso excesivo de la madera proveniente de bosques nativos para ornamentación en Bariloche con el aporte que la Argentina tiene que hacer para disminuir los gases de efecto invernadero. Y esto tiene que ver con el contador del día, porque hoy estamos contando cantidad, kilos de dióxido de carbono que se eliminan a la atmósfera en el tiempo que va este programa al aire. Solamente en lo que llevamos hoy al aire, 74 kilos, calculen, así parece poquitito, 74 kilos por minutos que llevamos al aire hoy de dióxido de carbono emanado a la atmósfera. Las plantas nativas, los bosques nativos que se usan para ornamentación y por lo tanto podrían ser reemplazados por otro material, aportarían a disminuir precisamente esta cantidad de dióxido de carbono. Y ahora me voy porque hay un señor que me está esperando allá en la otra punta del estudio. Pero Vicky, escúchame una cosa. ¿Qué? ¿Vio que nosotros las lombrices. Sí, nuestras amigas las lombrices. ¿Vio que nosotros tenemos esto casi todos los programas? ¿Sí? A pedido del público, siempre quise decir eso, pero a pedido del público, voy a volver a explicar todo lo relacionado con esto. Ah, explique. Ahora no, en un ratito. En un ratito. En un ratito se lo explico. ¿Cómo funciona esto, las lombrices, lo que se le pone encima? ¿Qué comen las lombrices? ¿Cómo funciona todo? Y esto a pedido del público. Lo que nos permite reducir un montón de basura orgánica, ¿no? Así Este es el objetivo. Bueno, después vamos a ir con eso, Tommy. Estamos en la Patagonia. El programa de hoy es en la Patagonia. Estuvimos hablando hasta ahora de la Patagonia andina. Estuvimos en Bariloche. Vamos al otro lado, sobre el Océano Atlántico, donde también hay
un grave problema ambiental. Paradójico, porque el principal recurso del lado marítimo de la Patagonia es obviamente la pesca y también puede ser, por la sobreexplotación, su perdición. Desde el aire pareciera que fuese una ciudad iluminada, pero no. La verdad es que se trata de una zona de pesca de calamar, en medio del mar Patagónico argentino. Aquí, en cada noche de temporada de calamar, muchas embarcaciones autorizadas provenientes de los puertos de Rawson, Puerto Madryn, San Antonio Oeste y Mar del Plata, sumadas a otras tantas extranjeras furtivas y no autorizadas, realizan capturas que no siempre están atadas al cuidado de la población de la especie. La pesca que se hace en el agua de la plataforma continental argentina tiene 3 recursos blancos que son los más importantes, que son el calamar, la merluza y el langostino. Y cada uno de estos recursos tiene una flota específica que lo explota y que tiene sus artes de pescas específicos adaptados al recurso propiamente dicho. La sobrepesca es un fenómeno que afecta a algunas de las especies comerciales más demandadas del mundo, como el langostino, el calamar y la merluza, entre otras. Obtener el preciado producto natural a como dé lugar provoca una modificación en el crecimiento y en la capacidad de regeneración de las especies, que provoca pérdida de población y un impacto negativo en el resto del ecosistema marino. La pesquería, ¿sí? Si bien tiene un impacto directo sobre la especie blanco que quiere pescar, obviamente es una actividad extractiva de la merluza, el langostino o el calamar, tiene unos impactos también sobre el medio ambiente que son colaterales a la actividad propia. En el caso de la merluza y del langostino, que se pesca con un arte de pesca de arrastre, ¿sí? Que es una red que va por el fondo levantando la merluza, el langostino, también trae aparejada una captura incidental de otras especies que no son el objetivo. Nuestro mar es rico en variedad de especies comerciales y la pureza de sus aguas tiene un alto valor agregado para su comercialización. Esto produce una demanda a veces incontrolable, tanto por la pesca furtiva de buques extranjeros que ingresan a nuestra zona, como también por la evasión a los controles de sobrepesca. Las 3 especies, tanto el langostino, la merluza como el calamar, son claves en el ecosistema marino por su abundancia, ¿sí? Son especies muy abundantes y juegan roles muy importantes porque son presas de los predadores topes, como son los tiburones, mamíferos marinos y aves, y a su vez son depredadores también muy activos de presas más chicas. En biología son lo que se consideran eslabones intermedios que sirven, o sea, son depredadores de los eslabones más bajos y son presas de eslabones más grandes. Sin dudas, este fenómeno ambiental y económico que se produce en nuestra Patagonia marítima merece ser abordado con mayor profundidad en otros programas, porque tiene muchas aristas para analizar. Si estas medidas que realiza el INIDEP, que son justamente para garantizar la sustentabilidad, por algún motivo no se llegan a cumplir, sí el ecosistema es bastante frágil y se puede sufrir algún daño por alguna remoción desmedida, ya sea de cualquier especie, por sobrepesca o por exceso de la captura incidental. En esta región de Chubut, tanto la captura del calamar como la del langostino son permanentemente controlados para evitar la sobrepesca y la escasez de recursos, como ha pasado en otros años en los que la flota pesquera argentina estuvo parada sin actividad por excesos provocados en temporadas de abuso pesquero. Tenemos una buena noticia para comunicarte. Si te perdiste algún programa Ambiente y Medio y lo querés volver a ver, esta es tu oportunidad. ambienteymedio.tv. Vas a poder encontrar todos los programas que no viste, nuestros informes, nuestras secciones, todo aquello que te interesa. En minutos más, Sergio nos hablará sobre el calentamiento global. Algunos informes de investigadores internacionales ya nos hablan de una situación irreversible en cuanto a la temperatura del planeta. Un tema preocupante que nos debe tener a todos alertas. En instantes, aquí en Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión pública argentina.